Seguimos aquí, toda la gente habla. Recordar que este programa lo pueden seguir a través de Carivisión, Canal 26, Canal 66 de Ruta 66, el Nuevo Diario TV y nuestra gente de Estados Unidos a través de TV Quisqueya. Pero si no puede verlo a través de la televisión convencional, puede hacerlo a través de YouTube. Dari Terrero, usted le da la campanita, inmediatamente notificará que este programa está en el aire. Estamos conversando con el abogado Valentín Medrano. Valentín, antes de la pausa te hablaba de que íbamos a entrar a discutir y evaluar lo que es la presentación de medida de coerción del caso Medusa. Y antes de entrar en desglose específicamente de este expediente, que hay que decir que al momento de la grabación de este programa es día miércoles, por tanto la medida de coerción, al momento de que este programa esté en el aire, pudiera haber sido ya tener una decisión, por tanto todos los aspectos que vamos aquí a mencionar pudieran estar un poquito desactualizados, pero son elementos técnicos que sirven para otros procesos. Y sobre todo preguntarte, ¿qué es el conocimiento de una medida de coerción? El conocimiento de una medida de coerción, lo que estamos viendo, lo que hemos visto con relación a otros casos, el caso 13, el caso Coral, ¿se corresponde con lo que dicta la norma de lo que debe ser el conocimiento de una medida de coerción? No se corresponde. No se corresponde, eso es una extra limitación desde el punto de vista procesal. Porque una medida de coerción no es más que una audiencia, una vista, mediante la cual se determina el tipo de nexo que va a tener una persona imputada en un proceso con respecto al desarrollo futuro del proceso mismo. Es decir, de qué forma la persona va a quedar conectada al proceso. Si hay peligro de fuga, que es el ámbito de discusión de la medida de coerción de conformidad con el artículo 229 del Código Procesal Penal, si hay mucho peligro de fuga, entonces lo que corresponde es la imposición de una medida de coerción privativa de libertad, de conformidad con el artículo 226, numeral 7. Ahora, son 7 medidas de coerción. Si no hay ningún peligro de fuga, libertad pura y simple. Si hay un intermedio en peligro de fuga, puede ser la disposición de una garantía económica, impedimento de salida, grilletes electrónicos, lo que en la inteligencia del magistrado juez plugue. Y esto, claro está, es sin la posibilidad de que el juez pueda agravar la situación procesal del justiciable. Quiere decir que de conformidad con el artículo 336 del Código Procesal Penal, que aplica para con las medidas de coerción en el ámbito de discusión, si un Ministerio Público pide, por ejemplo, una garantía económica, el juez no puede descartarse porque no puede afectar más allá del pedimento del Ministerio Público. Tiene que irse a los extremos o entre los extremos de lo que pide el Ministerio Público. Sí puede ser menor lo que solicite. Totalmente. El Ministerio Público puede pedir, por ejemplo, una garantía económica y el juez determinar que por la suficiencia en cuanto a los arraigos de la persona, que es también el elemento troncal del ámbito de discusión de la medida de coerción, el juez puede determinar que esta persona no tiene la más mínima necesidad de imponerse una medida de coerción, cual que sea, y disponer la libertad pura y simple o simplemente la presentación periódica ante una autoridad competente. Y con relación a la extralimitación que tú planteas, ¿de quién es? ¿Del Ministerio Público o del juez? Porque de aquí todos. tenemos dos elementos. Por ejemplo, si el Ministerio Público, que es quien presenta la medida de coerción, y que en la presentación de medida de coerción incluye elementos que pudieran ser propios de un juicio de fondo, ¿quién debe mediar? Es decir, ¿no hay un tercero imparcial que debe de determinar y guiar ese proceso? La policía de la audiencia la tiene el juez, pero todos los participantes en el proceso pueden incidir o tratar de incidir para que las cosas vayan de acuerdo con lo que establece la norma. Porque, por ejemplo, si se está llevando el juicio hacia una anticipación de la audiencia preliminar, por ejemplo, que es la segunda etapa del proceso, o de la audiencia de fondo, que es la tercera etapa del proceso, las partes están ahí para tratar de incidir, de objetar lo que se esté llevando a efecto, a los fines de que el proceso se circunscriba a las exigencias normativas. Y con relación al caso que estamos viendo, el caso Medusa, y de ese llamado que hemos hecho sobre el Ministerio Público Independiente, ¿no pudiéramos nosotros incluir, digo nosotros, en el ámbito de la discusión,
de que sea materia de la independencia generar cambios en lo que ha sido una práctica de conocimiento de medida de coerción, no en otros casos, solo en casos de trascendencia mediática que tenemos este tipo. Mira, el Ministerio Público es tan poco independiente que el legado, la heredad, desde el punto de vista del pedimento recurrente del Ministerio Público sigue siendo invariable. O sea, no ha habido cambio. Hablamos de la era del cambio, pero ¿ha habido cambio en cuanto al pedimento de prisión preventiva? No, el Ministerio Público sigue siendo el mismo Ministerio Público, el que pide prisión preventiva para todo. Es el mismo Ministerio Público. Mira, yo sé, Dari, que la gente hace mucha causa común con el actual Ministerio Público. Primero, por el nivel de manipulación mediático que hay desde el gobierno y el Ministerio Público. ¿Cómo manipulación mediática? A ti primero te matan moralmente en los medios de comunicación, filtrando cosas, informando cosas. Te voy a poner un ejemplo. ¿El ex procurador general de la República le ha matado a la familia a alguien? No. ¿Ha violado a alguien? No. ¿Ha robado algo que usted pueda definir y decir, sí, se robó esto? No. ¿Ha asesinado? No. ¿Ha prosternado algo? No, pero a la gente le han hecho creer que él le ha hecho todo eso y que ellos son víctimas de él. Lo han hecho con un sistema que tienen muy bien aceitado de manipulación mediática para hacer creer que esta persona es el más grande demonio de la bolita del mundo. Hablábamos al inicio de un cheque, a propósito de que tú planteas, Mira, antes que pase el cheque, yo quiero decirte lo siguiente. En esta audiencia de medida de coerción del caso denominado Medusa, que también es un irrespeto a las garantías de derechos de las personas imputadas, que tú le estigmatices con denominaciones de animales, pero este acontecimiento yo quiero que tú lo tomes muy en cuenta, porque aquí no está siendo juzgado el ex procurador, aquí está siendo juzgado también el sistema, aquí está siendo juzgado el sistema judicial, porque en la medida en que el sistema judicial haga su papel, el que le corresponde, nosotros podemos hablar de afianzamiento del sistema de justicia. El sistema de justicia va a estar ese día, mañana o cuando sea, va a estar sometido también a juzgación. Quiero que tú tomes eso muy en cuenta. Es decir, lo que tú planteas es que visto el escenario actual de acusación a un ex procurador, pudiéramos nosotros en el futuro presenciar algo similar. No, yo no estoy diciendo eso. Yo te estoy diciendo a ti que si se comprueba, como es mi criterio, si se comprueba que eso es un proceso de vaciedad probatoria, como yo afirmo después de haber estudiado ese proceso, que ahí no hay una sola imputación que se pueda determinar, que se pueda decir que concreta en la definición de un tipo penal. Ahí no hay un solo tipo penal. Si ese tipo de vaciedad sirve para privar una garantía de derechos fundamentales en la República Dominicana, ya sabremos que es un asunto eminentemente político, que algo se manejó, porque son las pruebas y no los jueces los que retienen responsabilidad penal y también lo que de forma embrionaria determinan suficiencia desde el punto de vista de la calificación jurídica y de los elementos probatorios y la sindicación que hace el Ministerio Público en su solicitud, y también lo que tienen que valorar, lo que tiene que ver con suficiencia desde el punto de vista presupuestario para las personas que están siendo sometidas al proceso. Quiere decir, para que lo entiendan, si a una gente dirigente del PLD, partido al que yo no pertenezco y conozco muy poca gente, si a una gente del PLD lo someten sin una sola prueba de que es comisor de un hecho de transgresión a las disposiciones punibles y le dan prisión preventiva, ya tú sabes que el asunto no es judicial, que la justicia está siendo servida para los intereses políticos. Y entonces eso crea un estadio peligrosista, porque si algo a nosotros nos debe preocupar es que realmente haya una justicia independiente. No es un Ministerio Público independiente, que es un brazo armado, se conoce como poder punitivo del Poder Ejecutivo. Pero se habla de una serie de datos. Por ejemplo, un cheque que se firmó de 34 millones días antes de la salida del ex Procurador General de la República, que se dice que se utilizaría para fines particulares. Mira, el Ministerio Público con ese cheque cometió un error. Es un cheque de una empresa que se llama Fire Control. Pero ocurre que cuando tú buscas al Ministerio Público, que tenía rodando el cheque, filtró el cheque y lo tenía todo el mundo,
sin el destino final de ese cheque. ¿Cuál fue el destino final de ese cheque? Mira, búscate el numeral 41 de la solicitud de medida de coerción y tú verás el cheque. Si tú lo amplías, como tú lo tienes en digital, el cheque, tú verás que te dice rehusado el pago. ¿Tú sabes lo que significa eso? Que el procurador está siendo sometido a una medida de coerción, imputado de haber participado en la sustracción de 34 millones que no salieron de ningún sitio, que no hay un solo peso erogado por parte del erario en favor de Fire Control, y que fíjate que el día 18 el Banco Santa Cruz deniega o rehúsa el pago de ese cheque. Todavía ese día el ex procurador general de la República tenía la opción de emitir un cheque nuevo por ese concepto y no se hizo. Es decir, que tú estás acusado de sustracción sin que nada se sustraiga. Tú estás acusado de robo sin que no haya nada. Pero el hecho robado. de que haya firmado el cheque no... Es decir, que por un hecho administrativo el cheque no se haya cobrado, no lo desliga del hecho. Tú lo primero que tienes que preguntarte, si una persona que firma un cheque tiene la potestad jurídica para hacerlo. Ok, pero si tú firmas un cheque en violación a lo que son los criterios para cual tú firmas esos cheques. ¿Cuál criterio? Por ejemplo, si tú tienes la autorización, como tú bien planteas, de pagar nómina, de pagar suplidores, claro, y esa autorización es para esos fines, pero tú le das un fin distinto al cual la ley te otorga, ¿no pudiera ser una violación? Imagínate que fuera un fin distinto. Como quiera tiene que haber una sustracción, como quiera tiene que haber la definición de un tipo penal. Digamos, bueno, fue fraude en perjuicio del Estado, ok, pero ¿cuál fue el defraudador? ¿Y quién el defraudado? ¿Dónde están los agentes que participan de la concreción del tipo? Porque tú tienes solamente sometido al ex procurador con respecto a un cheque que no se cobró, pero ¿cuál fue la razón de ese cheque? ¿Tú sabes cuál fue la razón de ese cheque? La razón de ese cheque es que Fire Control participa de la compra de una casa que el Ministerio Público había puesto en pública subasta, en venta en pública subasta en varias ocasiones, y los oferentes no se interesaron por la casa. Como no hubo interés, a pesar de haberse publicado y hecho de conformidad con lo que establece la norma, la venta en pública subasta, a unas personas que llaman Fire Control se le alquila la casa con opción a compra. Como ya hay apalabreado, como decimos en el buen dominicano, una compra prácticamente, ellos pidieron autorización verbal para hacerle a ese bien inmueble, hacerle algunos arreglos, mejoras. E invirtieron, verbal, es decir, verbal. No importa cómo sea. Ellos es una casa ajena. Escúchame, no importa cómo sea. Ellos invirtieron 34 millones en remodelación. Oye, pero no era una cosita. No era una cosita, pero hay un problema. 34 millones. Ellos tienen su prueba de que invirtieron 34 millones. Ellos tienen los levantamientos que se hacen desde el punto de vista técnico para demostrar que... No es muy ligero. Escúchame. Ahora bien, para tú contrariar eso, tú tienes que tener una prueba en contrario. El Ministerio Público no oferta una prueba en contrario de que hubo Pero él pudo haber dejado eso para que lo pagara otro procurador. Pero de hecho nadie lo ha pagado. ¿Tú no entiendes que nadie lo ha pagado? Porque el cheque tiene una fecha del día 13 de agosto. Sí. Del año 2020, es decir, ¿pero qué dice? Unos días que él pudo haber dejado eso para que otra gente lo pagara. Pero ¿qué dice el cheque? Bueno, eso es verdad, tú lo puedes hacer. Tú puedes dejar, vamos a dejarlo para que lo pague otro. No me voy a tirar ese problema encima. Pero si lo paga él o lo paga otro, ¿hay algún tipo de ilegalidad en eso? Porque el problema no es lo que se haga, sino si lo que se hizo define en la conducta de la gente un tipo penal. El problema no es que yo firme un cheque, es si yo firmé un cheque contrario a la norma. No hay sustracción. Hay una parte muy importante que se ha planteado en esta solicitud de medida de coerción, y es el tema de la eliminación de información sensible, de eliminación de archivos, que pudiera no solo representar un problema para quien está imputado por ese ilícito, sino que pudiera representar un retroceso en términos de la recabación de información del sistema jurídico dominicano. Yo lo voy a hacer una pregunta. Ese tema tenemos que hacer otra pausa, y yo quiero que eso lo evaluemos desde el punto de vista, porque yo también tengo una curiosidad.
obviamente si hay eliminación de documentos, como el Ministerio Público pudo recabar información con relación a... Te estás respondiendo, ¿verdad? No, yo tengo dudas con relación a... Qué bueno que te estás respondiendo. Porque, es decir, yo creo que más que solicitar y ser drástico con quien lo hizo, debemos tener preocupación con relación a la posibilidad de que sea cierto o no eso. Porque eso no solamente afecta en términos personales a esa persona que lo hizo, sino afecta al país, afecta a la institucionalidad jurídica del país, porque estamos hablando de casos que se pudieran estar llevando... Eso no afecta a nadie porque eso no ocurrió. Vamos a una pausa. Estamos conversando con Valentín Medrano, experto en Derecho Penal. Esto de La Gente Habla. Vamos a una pausa. Eso se responde sencillo. Usted se lo respondió. Porque usted dice, si borraron todo, ¿cómo es que ellos tienen evidencia? Ellos mismos buscan la contraprueba de lo que afirman. O sea, en derecho no se presume. hay que ver la papeleta. En derecho hay que probar. Porque el Ministerio Público tiene prohibido la participación activa en política. Ay, coño. De conformidad con su ley. Pero es un asunto ético.